A continuación, TV, el canal de los estrenos. Diálogos con Javier Reyes y Alan Teffel. No los investigó y eso tiene saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión. Mientras terminamos de hacer nuestro ajuste, pues les presento la agenda para este programa que prácticamente ya nos pone en la ruta del último trimestre del año. Estamos a pocos días realmente de concluir el tercer cuatrimestre. Ya en estos días comenzamos a hablar de Purísima, de Navidades. Ya el comercio inclusive ya está moviéndose en esa dirección, de tal manera que los plazos se están acortando y nuestra agenda de temas pues se mantiene con mucha fortaleza, prácticamente los mismos temas de todo el año, pero ahora se agregan nuevos. Por ejemplo, la crisis de M-Peso del transporte público de Managua. Es un tema que hay que analizar a fondo por dos razones. Seguramente, si la experiencia de Managua funciona, esto podría lanzarse al interior del país. Hay muchos ángulos que ver sobre este asunto: el cultural, la costumbre, la funcionalidad, la efectividad, la corrupción, como dicen algunos, el gran negociado, como dicen otros, dónde quedan las libertades individuales, dónde queda el respeto a las personas. En fin, es un tema que vamos a estar abordando. Igualmente vamos a poner sobre la perspectiva nuestros conflictos con Colombia y Costa Rica. ¿Qué está pasando realmente en el fondo? Han aparecido ángulos distintos. El canciller de Costa Rica, que ha sido el más duro crítico de Nicaragua, pues ya finalmente desnudó la tesis que en el fondo sustenta la constante denuncia de que Nicaragua es un invasor, que Nicaragua viola la soberanía y ahora que es expansionista. En una entrevista con el diario El País, hablaremos más adelante, el canciller Castillo dice que lo que se necesita es ya volver al ejército de Costa Rica como el que tenía en 1948. Que si se va a llamar Policía Rural, Guardia Civil, el nombre no interesa. El canciller Castillo acaba de plantear que lo que requieren es transformar a su policía en un ejército para enfrentarse al de Nicaragua. Vean lo peligroso. Pero en fin, estos son los temas. Bueno, ¿qué ha pasado con la crisis en Siria? ¿Está evolucionando sobre camino positivo o no? Y ahora un golpe este viernes al presidente Barack Obama. Le acaban de aprobar una ley en la Cámara de Representantes que prácticamente acaba con el Obamacare, que fue la gran bandera con que el presidente de los Estados Unidos se levantó electoralmente hace casi 6 o 7 años. En fin, Alan, bienvenido al programa. Alan Teffel Alba, director de Radio del Pensamiento. Te lo dejo a ver por dónde querés comenzar. Sí, mira, vos acabas de plantear el caso de M-Peso. O sea, M-Peso es importante no solamente para Managua o el problema con esta gente, sino para todo Nicaragua, porque cuando vienen a Managua se trasladan en bus, ya sea que vengan de Huaco, de Villalba y del resto de Nicaragua. Este es un problema grave que puede saltar en violencia dependiendo del manejo que se haga del mismo.
aquí nadie ignora, digamos, de que hay una bisniadera desde el poder que realmente está afectando al país. Entonces, el problema de M-Peso lo combinamos con el problema de la energía eléctrica y el costo de la energía. O sea, para todos es sabido, y a nivel nacional se sabe de que no miden el consumo de energía, sino que tiran al bolsazo. Como cuando se asalta en los buses a la gente en relación con el costo y le suben a su libre antojo. En todo Nicaragua hemos aprendido a usar las famosas bujías económicas, pero pareciera que las bujías económicas han hecho saltar en un 100, 200 y 300% el costo de la energía en el país. El problema para Nicaragua es muy serio, porque aquí hay una crisis económica profunda. Cada vez que le suben el precio a la energía, le están metiendo la mano a la bolsa a la población para que coma menos. Con el problema de M-Peso se viene a agravar porque la gente consigue la tarjeta, paga por determinada cantidad de pasajes de bus y no se refleja. Entonces, yo siento que en el abuso de poder que tenemos en Nicaragua aquí puede reventar algo, puede haber una chispa que encienda una situación inesperada en el país. Es cierto, hay crisis internacional, pero aquí se acentúa desde las esferas de poder. ¿Quiénes son los socios de M-Peso? Hemos visto a un hijo de Montealegre, de Haroldo, pero ¿quiénes son los socios del hijo de Haroldo? Y la gente especula, son ellos, dice. Son los hijos de ellos. En el caso de la energía, ¿quién controla la energía? La energía la controlan ellos también a través de Albaniza. Pero además de la mano a la bolsa que nos meten a todos, con el costo de la energía, con abusos como eso de M-Peso, que es ilegal porque no hay ninguna ley aquí que diga que tenés que comprar tarjeta. Y me ha extrañado que muchos colegas abogados que usan los buses no presenten un recurso de amparo, como debe ser. Ante este abuso que se está cometiendo, el precio de la gasolina y el diésel. El precio de la gasolina y el diésel incide en el costo de la vida. Y entonces, a base de lujo, M-Peso y costo de combustible, nos van a matar de hambre. O sea, me parece que debían de ser más serios en cuanto al manejo de la situación. Porque es cierto que estamos actuando como bueyes en Nicaragua en el sentido de que nos meten los chuzazos y no reaccionamos, pero un día el buey de tanto chuzo que le llega tira patadas y esas patadas pueden ser mortales. En el caso de los buses, yo recuerdo previo al derrocamiento de Somoza que quemaron todos los buses del Tuque de Transportes Modernos, eran las dos grandes líneas. ¿Por qué? Porque de repente la gente se resolvió, había demasiado abuso. En el caso de la energía, el hecho que ahora supuestamente Albaniza esté metido en eso no significa que no van a empezar a abaratar los medidores o que van a parar a estos abusivos que andan cortando la luz para que no te la corten. El caso es serio. Sí. Vemos un poco el tema de M-Peso, ¿no? En primer lugar, lo que todos debemos estar claro es que estamos hablando del transporte público de Managua, o sea, un servicio que goza de un tratamiento por parte del Estado especial. El precio es subsidiado, se han hecho planes especiales de financiamiento para que cambien las unidades de buses, gozan de una ley especial, tienen un instituto que se encargan de regular este tema. Entonces, estamos hablando de algo muy sensible, Alan, no solo porque se llame transporte público de Managua, sino porque mueve a 600.000 a 700.000 personas todos los días. Estamos hablando del servicio más grande de transporte de Nicaragua, después del servicio de energía y después del servicio de agua potable. Y me atrevería a decir que hay más personas moviéndose en el transporte público que, por ejemplo, los que reciben agua potable en Managua. Porque hay muchísimos barrios, Alan, en los que no llega el agua, o solo llega 1 o 2 veces al día. Pero además, la fuerza laboral, la fuerza comercial de la capital, y eso irradia hacia el resto del departamento, se mueve en este transporte público.
¿Eso qué significa, Alan? Significa que cuando vos decidís introducir un cambio fundamental en las normas del transporte público más importante del país, no solo por el número, sino por el impacto que tiene en la actividad comercial y nacional, pues tenés que hacerlo de una manera que no afecte la vida de las personas. Y desde ese punto de vista, hasta ahora el sistema de M-Peso ha sido un fracaso. ¿Por qué razón? Uno, se fueron contra la costumbre de las personas. La costumbre de la persona es usar el autobús y pagar en efectivo. Pero además, desde el punto de vista constitucional y legal, la manera correcta de pagar un servicio es con córdobas, ¿verdad? Segundo, no hay ninguna ley que obligue a las personas a hacerlo por la vía de las tarjetas. Es decir, lo normal es que vos vayas a un restaurante, Alan, y en ese restaurante pagues con córdoba. Y si te aceptan dólares, perfecto. Pero nadie obliga a la persona a que el restaurantero le diga, aquí no aceptamos córdoba ni dólares, me tenés que pagar con tarjeta de crédito. Esa no es obligación. Algunos servicios suelen ser agilizados por el uso de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Entonces, Alan, cuando se van contra la costumbre de las personas sin tomar en cuenta que esto es un asunto cultural y organizativo, comienzan los problemas. Con una inteligencia corta decidieron que no iban a gastar en publicidad. Creyeron que era suficiente con la cobertura mediática, creyeron que era suficiente con el poder que tiene Irtrama para cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron al ciudadano en contra del servicio, ¿verdad? Y hoy ha perdido prestigio y si no hacen bien las cosas y no reparan en algunos cambios, lógicamente lo que vamos a tener es un fracaso monumental y costoso. Mira, la gente comenta de todo, ¿verdad? Y uno de los comentarios es que es un business más de ellos con este Monte Alegre. Entonces, yo decía hace un momento que no solamente nos afecta aquí en Managua, afecta a la gente que viene de los departamentos. Claro. Y a esa gente no le han ido a repartir tarjetas también. O sea, ellos no tienen derecho al transporte. Claro. Ese es otro problema serio. Por otro lado, no le han dado facilidades a la gente de conseguir la tal tarjeta. Además que no sirve. Y yo soy de los que piensa que la gente tiene que imponer su criterio y no hay ninguna ley que ampare el uso de esa tarjeta. Ese es un abuso. Por eso me refería hace un momento que hay muchos abogados que usan los buses. Ya es momento de presentar recursos de amparo contra este abuso que se está cometiendo. Desde hace rato se está cometiendo abuso contra la gente y nadie dice nada. Sí. ¿Verdad? Nos hemos vuelto como castrados aquí. Y no es ese el estilo del nicaragüense. Estamos dejando pasar muchas cosas y muchos abusos que aquí se están cometiendo. A ver, veámoslo de la siguiente manera. Es absolutamente ilegal. A ver, quiero ponerlo siguiendo la idea anterior. Existen tres servicios de transporte en Nicaragua. El transporte público, buses, Managua. En algunos departamentos igual se le llama transporte público. El transporte selectivo, que se maneja con otras normas, que es el de taxi. Es decir, ese es un servicio selectivo, Alan, porque vos tenés la opción del transporte público. Ok, no querés usar el transporte público por distintas razones, entonces tomás la decisión de usar el servicio alternativo, que es el de taxi. Y el tercer servicio es el interdepartamental. En todos los casos, Alan, en todos los tres casos que acabo de mencionar, el sistema de precio se arregla de distintas maneras. En el caso de Managua y algunos departamentos se le impone la tarifa. Aquí por distintas razones lo tenemos en 2.50 desde hace rato. Y el resto de ciudadanos cargamos con el subsidio porque sale de las costillas del presupuesto. En segundo lugar, el sistema de taxi es conveniado. Es la oferta y la demanda. En nuestros tiempos, Alan, cuando estábamos chavalos, yo me acuerdo que el servicio, el transporte de taxi en Managua tenía un perímetro.
y ahí te costaba un peso dentro del perímetro. Después del perímetro, que era básicamente la quinta parte de lo que es Managua hoy, después del perímetro era convencional. Vos te arreglabas con el taxista. Pero dentro del perímetro, vos le pagabas un peso. ¿Por qué? Porque había un acuerdo, ¿verdad? En ese sentido. Pero hoy no lo hay. Un taxero se para, vos lo detenés y vos le decís cuánto me llevas a X lugar y él te dice 200 Córdoba. Vos te pones a reír y esperás a los 3 que están detrás de él esperando el servicio. Pero existen ya una tarifa que no está en ninguna norma que se baraja en la calle dependiendo de las posibilidades. Y el tercero es interlocal, en donde lo fija el Ministerio de Transporte, Alan, pero normalmente es un servicio cuya tarifa es mucho más cara que cualquier servicio de Managua. Castigan a la gente que viene de los departamentos para acá, porque le imponen a veces unas tarifas altísimas, sin siquiera consensuarlo con las personas ni con nadie, sencillamente ahí les va, pagan. Eso lo explico, Alan, porque en el caso de la crisis que se ha dado con M-Peso, de nuevo tenemos un Estado y autoridades que pasan sobre la voluntad del ciudadano, que pasan simplemente encima de lo que el ciudadano ha acostumbrado a hacer y que se le quiere forzar a hacer algo. En este caso, no hay ninguna ley que lo obligue a usar esa tarjeta. O sea, ni siquiera eso lo hicieron, Alan, lo están imponiendo a la fuerza. Por eso, Javier, aquí desde hace rato nos vienen imponiendo a la fuerza las cosas hasta elecciones. A la fuerza quitan y ponen diputados. A la fuerza está ocurriendo todo, sencillamente así. O sea, pero a la fuerza, digamos, hay un momento en que uno se cansa, como dije hace un momento, de quieran imponer todo a la fuerza. Hombre, el otro tema que plantea vos es de Costa Rica. Yo he venido sosteniendo que si la señora Chinchilla tiene problemas personales con Daniel Ortega, que no los revuelva con los problemas de Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que en Costa Rica estén crispados contra nosotros y viceversa. O sea, si ella tiene problemas personales con Daniel Ortega, que los resuelvan entre ellos. Pero están mezclando cosas, o está mezclando ella cosas de Estado con asuntos personales. Parece que los problemas vienen de hace años porque Daniel vivía en Costa Rica antes del triunfo sandinista. Esta señora Chinchilla anduvo metida, digamos, en la lucha contra Somoza. Ahí se deben de haber conocido. Y si este es un traído que más bien me parece de aquellas mujeres resentidas, ¿verdad? Y está afectando a dos países, porque los problemas de Estado no deben de entrar con los problemas personales. Mira, sobre eso, Alan, hay una segunda tesis, ¿verdad? Mira, a ver, históricamente, Alan, los nicaragüenses hemos tenido conflictos constantes con Costa Rica porque estamos hechos de nuestra composición, nuestro ADN es diferente, ¿verdad? Son dos sociedades que se han desarrollado a pesar de la cercanía de una manera muy diferente. Y fundamentalmente, Alan, nos hemos concentrado en un tema que es el del San Juan. Pero ahora estamos ante otra situación, Alan. Y creo que hay que verlo desde otra perspectiva y un poco más político este asunto. El canciller de Costa Rica actual, Enrique Castillo, lo acaba de decir en una entrevista con el diario El País. El expansionismo de Nicaragua viene de su alianza con Rusia. Por eso nos ven como una amenaza, dice el canciller Tico. Y en segundo lugar, dice, Costa Rica ya no puede seguir con una policía o una guardia rural o una guardia civil. Necesita un ejército. Ya estamos hablando de otras cosas. Para poder sustentar, Alan, convencer a los costarricenses de que hace falta reconstituir el ejército que el presidente Figueres
abolió en 1948 después de una revolución, necesitan un chivo expiatorio, necesitan el uyuyuy de que Nicaragua es una amenaza constante, de que los queremos invadir, que los estamos invadiendo, porque detrás de esa tesis, Alan, existen grandes grupos muy poderosos de gente que venden armas y Colombia que quieren hacer un gran negocio en Costa Rica. Esa tesis ya lo he escuchado y creo que las declaraciones del canciller Castillo abonan en esa dirección. Mira, ellos siempre han dicho que son la Suiza centroamericana y siempre ellos hacen ese papel y hablan de Guardia Civil. Tienen unas fuerzas armadas mejor que las que tiene aquí el general Avilés. Entonces está bueno que saquen las uñas, hombre. Está bueno que saquen las uñas. Y está buena la posición que ha asumido aquí Ortega de que la cosa de usar las formas legales para dirimir las diferencias. Yo he sido de la opinión que se debe de aclarar bien hasta dónde llega Costa Rica, hasta dónde llega Nicaragua, llevar al caso a La Haya, que La Haya se pronuncie, y si Liberia y Nicoya son de Nicaragua, pues que vuelvan nuevamente a Nicaragua. Porque en algún momento se tienen que aceptar los fallos, Javier. Por ejemplo, en cuanto a todas las laracas que ha hecho este colombiano malandro, pues el Espina la va a tener siempre, claro. Porque legalmente, por mucho que él ponga ahí fragata, el territorio es nicaragüense, sí. o la zona económica, pues, porque ahí pueden pasar barcos, él no puede impedir que una lancha de Nicaragua ande por ahí. Claro. En el caso de Costa Rica, pues definir. Si ellos llegan, por ejemplo, hasta tal punto, ya de una vez que quede claro, con Naciones Unidas. Yo soy de los que piensan que Daniel no debe detenerse, y de una vez entablar la demanda, pues. Que esta Corte Internacional de Justicia Salomónica, a lo mejor le queda a Nicoya, Nicaragua. Recuperamos esa parte y se les deja a Liberia, ¿verdad? Pero ya lo esbozó en una oportunidad Ortega, pero ir al plano de la realidad. Eso va a servir para que hacia el futuro no hayan estos diferendos. A lo mejor ya Costa Rica no se antojará por tener fuerzas armadas, ¿verdad?, para enfrentar a las de Nicaragua. Y define bien claro, Costa Rica llega hasta aquí, Nicaragua llega hasta aquí, y todo por la vía legal. O en un fallo de esos salomónicos, pues nos puede quedar Nicoya, ¿verdad? Y aunque ellos lo ocuparan militarmente, pero ya pasa a ser parte del territorio nacional y se recupera algo. Yo soy de los que piensan, Javier, de los un pelo. Y si se va a recuperar una parte del territorio perdido históricamente, ¿por qué no hacerlo? Y si la Corte Internacional dice Costa Rica llega, ¿hasta dónde está? Pues ya sabemos hasta dónde llega cada quien. Bueno, Alan, vamos a seguir abordando el tema porque falta que veamos el vínculo con Colombia. Vamos a un cambio y volvemos. ¿Qué? La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedila por 5 pesitos. La Calle. Si ya sos Claro, podés disfrutar de los Super Packs y ahorrar mucho más al hablar, chatear o navegar. Aprovecha el Super Pack de navegación de 100 megas por tan solo 20 córdobas. Activa tu Super Pack marcando *555 numeral. Encontrá en nuestro menú las opciones de paquetes que más te convengan. Super Packs de Claro, la forma más barata de comunicarte. Nada mejor que ser Claro. ¡Claro que sí! ¿Por qué no reconoces que me amas? Lo siento y lo veo en tus ojos. Eres la culpable de este amor y de este odio tan grande. Una tierra fértil para las pasiones contenidas. Donde el odio echa raíces. Y crecen los deseos prohibidos. Aquí se siembra ambición y se cosechan traiciones. Y la venganza convierte al amor en pecado. Cuando me enamoro.
personas humildes que llegan muy lejos. Este señor llegó muy alto, por el camino equivocado. Y arrodilló al gobierno americano y mexicano, el Señor de los Cielos, tan odiado como amado. Con un pedazo de cielo. Septiembre, mes de la patria. ¡Viva Nicaragua! En el mes de septiembre, Nicaragua celebra 2 días gloriosos. El 14 de septiembre, con motivo del 157 aniversario de la histórica batalla de San Jacinto en el año 1856. Y el 15 de septiembre se celebra el 192 aniversario de la independencia de Centroamérica. El Cocibolca y Colotla. El mes de la patria nos invita a recapacitar sobre los verdaderos valores cívicos y morales. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. En estas fiestas patrias, Canal RTV te invita a rescatar el folclor, la identidad nacional y el compromiso de amor a la patria de Nicaragua. ¡Ay! ¡Y vámonos a Nicaragua! ¡Ay, muchachito! La raza nicaragüense. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Bueno, continuamos con Diálogos Televisión, con Alan Tepelalba, director de Radio El Pensamiento. Y estamos analizando lo que pasa con Costa Rica. Alan tiene la tesis de que deberíamos concurrir a la Haya y que la Haya defina de una vez si tenemos o no tenemos razón. De hecho, Costa Rica está hablando, Alan, de ir a una nueva demanda contra Nicaragua. Acordate que actualmente tenemos la demanda de Costa Rica por el dragado. Ellos nos demandaron. Luego demandaron por el tema de Harbor Head, ellos le llaman Isla Portillo, tenemos 2 demandas, ¿verdad? Y como dice el embajador de Nicaragua en La Haya, nosotros vamos a defender nuestro territorio de toga y pluma, o sea, a punta de tribunales, nada de armas.
Realmente, Alan, sin embargo, con las últimas declaraciones y la actitud de Costa Rica, la primera conclusión que uno piensa es que todos estos asuntos son pura, fabricando un escenario para justificar el rearme de Costa Rica. Porque lo que necesitan es justamente a un gobierno que no es bien visto en América Latina, ¿verdad? Que lo están acusando constantemente de invasor, expansionista, aliado de los rusos, que nos van a dar lancha, que ya vamos a tener una armada poderosa y que además de eso nos queremos quedar con todos los mares y todos los territorios de todo el mundo. Entonces, al crear ese ambiente, esos grupos oscuros que están operando en Costa Rica lo que van a hacer es un gran negocio, pues venderle muchas armas a ese país para que supuestamente se enfrenten el expansionismo nicaragüense. Igual Colombia. ¿Qué es lo que hizo Colombia en el último mes? Agarró y tiró al mar una nueva fragata, una que estaban fabricando en Cartagena, y todo el mundo feliz porque dijo, hay que comprar más fragatas porque Nicaragua ahora es expansionista. Es decir, Alan, aquí hay poderosos grupos, vendedores de armas, militares, que están creando un escenario de guerra innecesaria para justificar venta de armas y posiblemente guerra. La guerra produce dinero, ¿verdad? Y además, siendo Nicaragua un país que no tiene, o sea, que no goza de la total aprobación de sus vecinos, excepto El Salvador, pues va a ser como más fácil montarnos en un teatro de guerra, ¿no? Por eso decía yo, mira, el argumento que ha tenido Nicaragua es legal. El legal nos ha beneficiado y nos ha perjudicado, porque también con Honduras se perdieron unos islotes y se respetó el fallo de la Corte Internacional de La Haya. En el legal perdimos también, aunque no perdimos la soberanía del río, pero no tienen los ticos nada por qué estar navegando el río. Perdimos ahí, ya habíamos... Perdimos soberanía. Perdimos soberanía. Ya habíamos perdido con anterioridad el territorio del litigio. Como en la época del traidor Moncada y un grupo de traidores que formaban el Congreso de Nicaragua, se entregó San Andrés y Providencia. Entonces, mantenernos dentro del esquema legal, Javier. Entonces, y dentro de ese esquema legal está el reclamo de un territorio que históricamente siempre fue de Nicaragua, como es Liberia, Nicoya. Entonces, pero si la Corte Internacional de La Haya dice, no, esa es parte de Costa Rica, respetarlo, como si ha respetado todos los fallos de La Haya. Si en esos fallos salomónicos nos queda Nicoya, que es muy bonito, a mí me gusta Nicoya, como nicaragüense, pues ahí son nicas regalados, ¿por qué no respetarlo también? Pero mantenerlo dentro del esquema legal, porque independientemente que Colombia esté con sus fragatas patrullando la zona económica esta, que es parte de Nicaragua, según la resolución de La Haya, pero donde puede transitar todo el mundo, de paso, independientemente de eso, esa espina la va a tener siempre el que esté gobernando en Colombia, de que está metido en un lugar que no es de él. Y si La Haya se pronunciara de que Nicoya es parte del territorio nacional, aún ellos con un gran ejército, si lo logran hacer, tendrían esa espina también de que están metidos en un territorio que internacionalmente se reconoce que no les pertenece. Ahora, si La Haya dice, esa es Costa Rica, respetar de parte de nosotros, como hemos hecho todos los fallos de la Corte Internacional. Pero yo pienso que el presidente no se debe quedar con esa posibilidad de hacerlo o no hacerlo, hacerlo. Y a lo mejor pues se recupera parte del territorio nacional, porque aquí hemos perdido demasiado. Así es, por eso no recuerdo quién esta semana se burlaba de la acusación de expansionista. ¿Cómo vamos a ser expansionistas? Dice, si Costa Rica nos arrancó un tuco, Honduras nos arrancó otro pedazo, Colombia nos arrancó las islas, Honduras nos acaba de arrancar un chichote, ¿no? en alta mar. Solo falta que El Salvador también pues nos quiera quitar parte del Golfo Fonseca, pero la actitud de los salvadoreños ha sido distinta.
ellos tienen un conflicto severo con Honduras y históricamente nunca han disputado. Bueno, pues pueden decir, hombre, Punta Cocigüina es de nosotros, pues, y queremos Punta Cocigüina, pero nunca han tenido esa mentalidad distinta a la de Costa Rica. Con Honduras tuvimos y hasta una guerra porque Alan, en otra época, tropas nicaragüenses izaron la bandera de Nicaragua en Tegucigalpa. Sí, pero le faltó una cosa a Zelaya, a ver. Él pudo haber firmado un convenio cuando las tropas nicaragüenses marcharon en Tegucigalpa, sin embargo no lo hizo. Y ahí están los resultados, perdimos el territorio en litigio. Así es. Por eso decía yo... Hemos sido descuidados en eso. Por eso decía yo, de una vez entrarle al asunto, pues vamos a la demanda y que la Haya defina hasta dónde llega, así como están pidiendo definición, hasta dónde llega el mar territorial de Nicaragua, o la plataforma continental nuestra en el Caribe, definir. Yo no estoy claro hasta dónde llega Costa Rica, por ejemplo, ni hasta dónde llega Nicaragua. Así, con un fallo se acabaría el problema, debería respetar cada quien. Claro. Y al gobierno de Nicaragua, pues yo como nicaragüense le digo, si recuperamos Nicoya, por mucho que estén ahí los ticos y del ejército que quieran hacer, ellos van a tener la espina que están en lo que no es de ellos, como tiene la espina ahorita Colombia. Ahora, a propósito de Colombia, Alan, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿está el presidente Santos en una actitud hostil, amenazante, por razones políticas electorales? ¿Será que en otras condiciones, después de las elecciones, con el nuevo presidente o con Santos reelegido, cambiará la situación y entrará la razón? Es que independientemente que cambie o no cambie con este malandro que está de presidente en Colombia, hay un fallo, Javier. Claro. Y hay una espina para ellos, ¿verdad? Y entonces ellos se estarán metiendo en aguas que económicamente no les pertenecen. Ya el fallo ya está. Y ese fallo es de ineludible cumplimiento y ahí va a estar siempre. Además, a cada una de esas rocas, Tequitasueño, Rocadura y Serrano, se les dejó un contorno de 12 kilómetros. Sí. Ahí se excedió la Corte y aquí no protestamos, porque según la ley marítima, los estados archipiélagos son una cosa y San Andrés no es un estado archipiélago. Tendrían ellos que lograr su independencia para entrar en otro conflicto, ¿verdad? Si quiere su plataforma. Sí. Por eso no pueden irradiar nada. Entonces, cada uno de estos cayos de San Andrés tiene 12 kilómetros de la redonda. Sí es aplicable. Y lo mismo, la misma ley del mar lo define. Entonces, lo que está pidiendo ahorita el gobierno de Nicaragua es que le defina a las Naciones Unidas, después de ese fallo, donde es que tienen derecho económico. Porque la verdadera situación de un país son 12 millas náuticas adentro. Después, lo que tienen son derechos para dar concesiones. Esa es la tesis americana de las 12 millas, pero está también la tesis de las 200. Es que las 200, lo que lo define en la ley marítima es como zona económica. Y como zona económica, digamos, está obligada a protegerla, pero también a dar concesiones de explotación de los recursos del mar. Claro. Por ahí pueden pasar todo. En las 12 millas, después de la plataforma, sí es parte del territorio nacional. Y por eso yo insisto, está muy bien que se haya pedido esa definición a las Naciones Unidas, porque la Corte es parte de Naciones Unidas, como está muy bien que nos definan hasta dónde llega Nicaragua. Yo soy de los que piensan, Liberia es parte de Nicaragua, Nicoya es parte de Nicaragua. Una definición de ese tipo, de una vez acabaría cualquier conflicto y ya no tendría necesidad Costa Rica de estar buscando cómo armarse. Okay. Yo quería volver, Alan, a un tema que yo creo que está tocando todos los días la sensibilidad de los nicaragüenses, y es la calidad del servicio público. Lo vimos en el caso de Empeso, ¿no? A la gente se le quiere imponer un sistema, no se le quiere convencer de que cambie de sistema, sino que se le quiere imponer. Eso pasa también con muchas oficinas públicas, en las que vos llegás y te hacen sentir que llegas a rogar algo.
hacerlos perder su tiempo. Su tiempo. Esta semana escuchaba a la vocera del presidente, decía, bueno, cosa que no siempre hacen los funcionarios, dice, esta semana, dice, tenemos problemas de agua en 40 barrios. Y yo le pido, dice, al encargado de Nacal que avise por los medios, que le dé publicidad a aquellos barrios que no van a tener agua o que la van a tener en determinadas horas que la gente se entere de eso. A mí me llamó mucho la atención, Alan, porque aquí se ha confundido la política del secretismo con la mala calidad del servicio. A ver, y ahí quiero ser justo también. Últimamente la Dirección General de Ingresos, a través del correo electrónico, te está avisando de que ha salido, por ejemplo, una nueva circular. Y eso me parece bien. Entonces vos vas a la página web de ellos y te das cuenta de que si van a cerrar para los días patrios, que si, como se dio un caso, dos empleados que le dieron vuelta a muchas personas, los corrieron. Curiosamente no sé por qué no lo llevaron a los juzgados. Pero por lo menos ya tenés un nuevo tipo de servicio de comunicación. Pero en el caso de Nacal, la primera dama tuvo que darle la señal públicamente de que tienen que anunciar las cosas. Igual en el caso de M-Peso. Entonces, Alan, ¿qué pasa con la calidad del servicio público en Nicaragua? Sí, ¿por qué en las instituciones de pronto se cierran, de pronto ven como un parásito al que llega a pedir un servicio y uno tiene que tragársela, pues, porque no tiene de otra? Pareciera que están perdiendo desde el gobierno central el control de las instituciones. No es la primera vez. La vez pasada la compañera Murillo se refirió al asunto de los trabajos que realiza Fidel Moreno, que son malos, ¿verdad? Y que se había gastado millones de córdobas. Yo pienso que esto se soluciona por dos vías: una llamada telefónica o destituyéndolo, ¿verdad? Sin embargo, ella tuvo que hacer público el problema de este hombre que ha demostrado una gran incapacidad en sus funciones. Pero bueno, ahí lo tienen, tal vez por política. Ahora es el caso de Nacal. Yo creo que lo más sencillo, si un funcionario no está rindiendo, relevarlo en el cargo. Ya van dos que le pasa a Rosario, pero no sé cómo tiene dividido ahí el gobierno con Daniel Ortega, quién manda dónde, manda ahí, quién manda allá, porque este gobierno es bicéfalo. Mira, ese es un buen tema para analizar, pero me da la impresión lo siguiente, Alan. Aquí el que manda se llama Daniel Ortega. Porque muchos a veces se vuelan en unas discusiones interminables de que Daniel no manda, que la que manda es ella, que Daniel no se da cuenta de las cosas porque la primera dama le filtra todo, solo le pasa lo que tiene que saber. Y conociendo como conocemos al presidente Ortega, es una persona que tiene muchas ventanas por donde informarse. El ejército, la policía, que son instituciones que públicamente han demostrado, Alan, que solo se reportan al presidente, lo cual no quiere decir que no tenga relaciones de trabajo con la primera dama. A mí me contaban un hecho importante de la reunión del presidente con los empresarios, por ejemplo. Rosario estaba a la par, Alan, pero no intervino en una sola ocasión. Escuchaba nada más. Y su preocupación estaba en si el aire estaba muy alto, si había suficiente café, si el café estaba caliente o no. Es decir, ella hizo el papel de la asistente del presidente en ese momento para crear las condiciones de una reunión que fue, pues, idílica en todo sentido. Los empresarios salieron hablando bellezas del gobierno. Pero ahí el que manejó las riendas de esa reunión fue Daniel Ortega. Entonces yo creo, Alan, que más allá de todas las especulaciones de que si Daniel, que si la manda la Rosario, no hay duda que el presidente es el hombre del poder y que delega en ella mucho, poco o mediano poder que ella usa adecuadamente. Porque no hay duda, Alan, que la primera dama tiene un poder enorme en este país y manda. Pero esa es como una extensión del poder que le da el presidente Ortega. Es que la verdad, Javier, es que el que fue electo fue Daniel. Sí.
¿verdad? Entonces, él es el presidente. No dudo yo que ella es delegataria de poder en algunos, pero es una mujer, digamos, que con la forma en que se ha manifestado, es que esté en un gobierno de dos cabezas. Exactamente, y creo que ella se ha encargado de... Porque yo conozco muchísima gente, Alan, que se mueren por una cita con ella, pensando que ella les va a resolver el problema. Aún así, Alan, yo creo que el presidente ha acomodado bien las cosas sin darle otra de las tantas cosas que se hacen sin cuidar la forma ni la ley. A ella el presidente le ha dado mucho poder a ella y capacidad de ejecución, sin ser primer ministro, sin ser ministra de la presidencia. Ella es encargada de una entidad que se llama el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que en todo caso debería ser la vocera del gobierno, la encargada de los asuntos presidenciales, pero aún así la capacidad de ella la ha llevado a intervenir en lo micro. Esta es una persona capaz de llamar a fulano de tal en cualquier parte y darle el pésame porque se le murió la mamá. ¿Por qué? Porque tal vez el CPC de la cuadra le avisó, mire, que hay una persona que tiene esta relevancia. Entonces agarra el teléfono, lo llama y le dice, hombre, te doy mis condolencias y las del comandante Daniel, ahí te mando la caja, el café y el azúcar, pues. ¿Ves? Ella tiene esa capacidad de micro ubicarse en determinados problemas, ya no digamos que está en procesos más complejos también. La percepción que yo tengo de doña Rosario es que es una mujer muy trabajadora. Claro. Y está encima de las cosas. A lo mejor hay limitaciones, pero es que ya y la señora de él, pues ellos tienen una vida muy privada y eso hace la percepción de que el gobierno tiene dos cabezas, pues. Porque la que saca la cara por el gobierno es ella. Daniel cada día que pasa parece menos. Ella está hablando todos los días en radio y en televisión. Se llama división del trabajo, creo, al final, Alan. Que si les da resultado o no le da resultado, pues posiblemente. Pero también eso es contra la tradición y lo que dice la ley, pues, porque... Y la tradición aquí no vale, Javier. La casa presidencial queda enfrente del Palacio Nacional, pero casa donde despachan ellos es ahí, en su casa, en la casa de ellos. Sí, ahí, no, ahí tienen el partido también. Por ejemplo, cada día que pasa el presidente siente un récord. Ningún presidente se había pasado 5 años sin dar una conferencia de prensa. Y sencillamente lo hacen, ¿verdad? Entonces, pasan cosas como esta, pero que indudablemente vamos a abordar en el próximo programa, Alan, el tema de la calidad del servicio, porque hay quejas del Seguro Social también, de cómo a la gente, digamos, se le maneja como si fuera a pedir un regalo, los jubilados. Pero también ocurren cosas positivas de las que vamos a hablar. Bueno, yo creo que sí, llegamos al final del programa, ¿verdad? Hemos abordado 4 o 5 temas que son los más importantes de la vida nacional. Hasta la próxima. ...12 años siendo los primeros con la noticia.
el análisis serio y de profundidad. 12 años siendo testigos de los acontecimientos políticos, de interés social, deportivos y noticias nacionales e internacionales. Junto a usted, estamos escribiendo el futuro. 12 años cambiando junto a usted, porque la perfección necesita de la experiencia. Trinchera de la Noticia, el periódico número 1, con las exclusivas. Es el medio líder de la agenda noticiosa. Un compromiso con usted. Suscríbase ahora.